El antiguo reino de Egipto, también conocido como la Edad de las Pirámides, es uno de los periodos más fascinantes y enigmáticos de la historia antigua, abarcando aproximadamente desde el año 2686 a.C. hasta el 2181 a.C. Este periodo se distingue por sus impresionantes logros arquitectónicos, su compleja estructura política y social y una cultura que estableció las bases para el desarrollo posterior de la civilización egipcia. En este vídeo intentaremos ofrecer una visión detallada de esta época gloriosa de la historia egipcia. Eso sí, antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos un like. La fundación del antiguo reino se sitúa en el contexto de la consolidación del poder central en Egipto. Tras un periodo conocido como la dinastía Cero y la dinastía I, en la que se unificaron los territorios del Alto y del Bajo Egipto bajo el gobierno de un solo faraón, Egipto comenzó a desarrollarse como un estado centralizado. La transición hacia el antiguo reino se dio con la dinastía III, marcando el inicio de un periodo de esplendor que sería conocido por las grandiosas construcciones de las pirámides. El primer faraón notable de esta época es Djoser, quien gobernó durante la tercera dinastía, aproximadamente desde el 2686 hacia el 2613. Djoser es célebre por haber construido la primera pirámide escalonada en Saqqara, diseñada por su visir Imhotep, quien no solo fue un arquitecto, sino también un sabio y sacerdote. Este monumento no solo marcó un hito arquitectónico, sino que también simbolizó el poder absoluto del faraón y su conexión divina, estableciendo un precedente para los futuros monarcas. El antiguo reino alcanzó su apogeo durante las dinastías cuarta y quinta, aproximadamente desde el 2613 al 2345 a.C., un periodo que vio la construcción de las pirámides más grandiosas, incluyendo la Gran Pirámide de Giza, construida por el faraón Keops o Khufu. Este faraón, junto con sus sucesores, Kefren y Miquerinos, supervisaron la construcción de estas colosales estructuras que han perdurado como un símbolo de poder y sofisticación de esta civilización. La estructura política y social del antiguo reino se caracterizaba por una fuerte centralización del poder en la figura del faraón, quien era considerado como un dios viviente, hijo de Ra, el dios del sol. Esta deificación del faraón justificaba su autoridad absoluta sobre Egipto. Bajo el faraón, la administración del país se llevaba a cabo por un aparato burocrático complejo y eficiente, que incluía visires, gobernadores de provincias, los llamados nomarcas, y otros funcionarios que supervisaban la recolección de impuestos, la administración de justicia y las obras públicas. El ejército, aunque menos importante que su arquitectura, jugó también un papel crucial en la defensa y la expansión del territorio. Sin embargo, no era un ejército permanente, sino más bien una milicia formada en tiempos de necesidad, compuesta principalmente por campesinos. Las guerras durante este periodo eran en su mayoría defensivas, destinadas a proteger las fronteras del país y a mantener el control sobre las rutas comerciales. En términos económicos, el antiguo reino floreció gracias a una agricultura altamente productiva basada en el cultivo del Nilo. La regularidad de las inundaciones del río garantizaban cosechas abundantes de trigo y cebada, que eran la base de la economía egipcia. Además, Egipto desarrolló un sofisticado sistema de comercio, intercambiando productos como oro, lino y papiro con otras civilizaciones vecinas, lo que contribuyó a la acumulación de riquezas en el reino. La cultura del antiguo reino estaba profundamente entrelazada con su religión, que era politeísta. Los egipcios creían en una multitud de dioses y diosas, cada uno
asociado con un aspecto específico de la vida y la naturaleza. Ra, el dios del sol, era uno de los más importantes y el faraón era visto como su encarnación en la tierra. Osiris, el dios de la muerte y el más allá, y su esposa Isis eran figuras centrales en el culto funerario. Recuerda que tienes un vídeo en el canal explicando todos los dioses del antiguo Egipto. Este periodo es también notable por el desarrollo del concepto del Ma'at, la verdad, la justicia y el orden, que se consideraba esencial para el equilibrio del cosmos y la sociedad. El faraón era el guardián de este Ma'at y su deber era mantener este orden divino tanto en el reino como en el universo. La sociedad egipcia estaba jerarquizada estructuralmente. En la cima estaba el faraón, seguido por la nobleza y los sacerdotes, quienes tenían una gran influencia y poder. Los escribas, que eran responsables de registrar los eventos y administrar el gobierno, gozaban de una alta posición. La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos que trabajaban la tierra y por artesanos que producían bienes para el mercado local y para la exportación. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, aunque su número y rol exacto en la sociedad egipcia es aún un tema de debate entre los historiadores. La religión también dictaba gran parte de la vida diaria y de las costumbres funerarias. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y consideraban esencial preservar el cuerpo mediante la momificación, lo que permitiría al difunto vivir eternamente en el más allá. Las pirámides, que eran las tumbas de los faraones, estaban llenas de objetos que se creía que serían útiles en la otra vida. A pesar de sus logros, el antiguo reino no fue inmune a sus problemas. Hacia el final de la sexta dinastía, aproximadamente desde el 2345 al 2181 a.C., Egipto comenzó a experimentar un proceso de descentralización que debilitó el poder del faraón. El último gran faraón del reino antiguo, Pepi II, reinó durante más de 90 años, un periodo de tiempo tan largo que al final de su vida su autoridad estaba erosionada por la influencia creciente de los nomarcas, quienes actuaban con cada vez más independencia en sus respectivos territorios. La creciente autonomía de los nomarcas y la incapacidad del faraón para mantener el control centralizado llevaron al colapso del reino antiguo. A esto se sumaron factores climáticos como una serie de malas cosechas debido a la reducción de las inundaciones del Nilo, lo que provocó hambrunas y debilitó aún más el reino. Este periodo de crisis y desorden es conocido como el primer periodo intermedio, una época de fragmentación política y caos social que duró aproximadamente un siglo. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. La caída del reino antiguo puede atribuirse a varios factores interrelacionados. La creciente descentralización del poder, las dificultades económicas provocadas por malas cosechas y las tensiones internas entre las élites provinciales y la autoridad central. Este colapso fue en muchos sentidos un resultado de la propia estructura que había hecho poderosa al reino. Un sistema altamente centralizado que no pudo adaptarse a las realidades sociales y económicas. El antiguo reino también dejó un legado literario, los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos conocidos de Egipto, que proporcionan una visión profunda de las creencias religiosas y los rituales funerarios de la época. En el próximo vídeo seguiremos profundizando en la siguiente etapa cultural de Egipto. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.